fue compartido en la invitación a la clase y saben lo siguiente, que la guía número 4 contiene los métodos directos que permiten resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B. Entiéndase que A es una matriz de orden N por N, X es una matriz columna y B es una matriz columna. Además, se dice que A debe ser invertible como condición para que el vector X exista y sea único. Que lo que vamos a resolver nosotros aquí, inicialmente de manera directa, o sea, con los algoritmos que provee la álgebra lineal, es sistemas de ecuaciones lineales que se pueden escribir en forma matricial de la forma A por X igual B, y sobre la suposición, o el hecho más bien, de que la matriz A tenga inversa. ¿Y por qué? Para garantizar que la X incógnita, la matriz columna incógnita, sí exista y sea única. Bien. Bueno, ahora, ¿por qué hacerlo, muchachos? Porque por experiencia saben que el sistema de... No se lo olvide grabar la clase. Ok. Bueno, entonces volvemos. Hoy queremos enfrentar la solución de problemas relacionados con sistemas de ecuaciones lineales, es decir, sistemas de la forma A por X igual B, muchachos, donde la matriz A es una matriz de orden N por N, X es una matriz columna de N filas por una columna y B es una matriz de N filas con una columna. Y se requiere que A sea invertible para garantizar que la matriz columna exista y sea única. ¿Por qué hacerlo? Por el hecho de que resolver sistemas de ecuaciones lineales por métodos de eliminación de Gauss implica una importante cantidad de operaciones elementales cuando el sistema tiene más de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y eso, además de demandar un determinado tiempo, lo predispone a uno a cometer errores de cálculo numérico. Profe, ¿tú estás compartiendo con pantalla, profe? Bueno, vamos a ver. Sí, está compartiendo, pero... Sí, claro. Sí, sí está, profe. Bueno, entonces, muchachos, estamos diciendo que cuando el sistema de ecuaciones lineales es menor o igual a 3, fácilmente se puede resolver de manera manual, pero ya cuando va de 4 en adelante es un poco tedioso. Bien, en la ingeniería no te vas a enfrentar en general con problemas relacionados con sistemas de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo normal es que aparezcan sistemas de ecuaciones lineales que pueden tener 100 ecuaciones con 100 incógnitas, 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. Esos problemas, muchachos, surgen de la intención de resolver una ecuación diferencial, ordinaria o parcial, que modela un proceso físico o de ingeniería. Por el hecho de que cuando es dificultoso resolverlo por las estrategias del análisis matemático, se cambia el problema por uno similar en el ambiente numérico y se resuelve, bien sea por diferencias finitas o por elementos finitos. Pero todas esas técnicas, ambas, conducen finalmente a grandes sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, para obtener la solución aproximada de una ecuación diferencial que modela un proceso, necesariamente terminas resolviendo un problema de álgebra lineal. Y si usted intenta resolver eso por el método de eliminación, eso sería muy dificultoso si lo haces manualmente, casi que imposible. Y segundo, que si lo haces computacionalmente, correrías el riesgo de que el algoritmo de eliminación de Gauss, por tantas operaciones que hace, recuerda las operaciones elementales válidas para las ecuaciones o los renglones de una matriz, recuerda, haciendo tantas veces esas operaciones y los redondeos implicaría una acumulación de error que conduciría finalmente, cuando termine el algoritmo de ejecutarse, a una respuesta que no es útil porque está contaminada de mucho error y dista mucho de la respuesta exacta. Entonces nosotros lo que queremos hacer aquí es explorar inicialmente cómo se implementan los algoritmos de eliminación gaussiana en el ambiente numérico y qué inconvenientes tiene el usar ese tipo de algoritmos en general
para sistemas de ecuaciones lineales de grandes dimensiones. Estamos hablando de sistemas que tienen 100 ecuaciones con 100 incógnitas. No estamos hablando de cositas de 10 por 10. Eso de 10 por 10, 6 por 6, esos son los problemas que están en los libros de álgebra lineal. Y eso uno lo dice, son problemas de juguetes, como para explicarles una idea. Pero en general no se va a encontrar cuando vayas a resolver, por ejemplo, la deformación de una losa bajo cargas, o cuando vayas a analizar el movimiento de un fluido en determinadas condiciones, y eso se traduzca en ecuaciones diferenciales. No vas a enfrentar 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Eso tiene por mucho 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. Entonces eso no se resuelve manualmente. Eso se resuelve con técnicas numéricas especializadas. Entonces vamos a meternos en eso. ¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera eficiente, es decir, en tiempo corto, y con respuestas que tengan una buena exactitud, es decir, que estén lo menos contaminadas de errores? Porque acuérdate, sea cual sea el método que te quieras inventar para resolver un sistema de ecuaciones lineales, tienes que hacer operaciones elementales sobre las ecuaciones o los renglones de la matriz. Tienes que hacer eso. Y ese problema implica que dependiendo de la computadora que tengas y del número de operaciones que hagan, así será de contaminada la respuesta que obtengas. Entonces, lo que queremos ver es, frente a un problema de ingeniería que se tradujo al sistema de ecuaciones lineales, dentro de todos los métodos numéricos que existen para resolver A por X igual B, con A invertible, ¿cuál conviene en un momento dado usar? ¿Cuál conviene? Entonces, no existe, muchachos, una única forma de resolver numéricamente un sistema de ecuaciones lineales. Existen más de un método. Existen muchos métodos para hacer eso. El reto es cómo, frente a un problema dado, elegir el más adecuado. El más adecuado es el que demande de menos tiempo de cómputo y que la propagación de error sea la menor posible. Esa es la idea de resolver este tipo de problemas. Bueno, entonces hay que pensar en esto, muchachos. Uno, que mi sistema tiene que tener la garantía de que la solución, el vector columna X, sea único, que exista y sea único. Punto. Porque recuerden que un sistema de ecuaciones lineales puede tener solución única, infinitas soluciones, o puede no tener soluciones, cuyo caso se dice que es un sistema no compatible. Si tiene infinitas soluciones o solución única, se dice que es un sistema compatible. Y si tiene solamente una solución, la solución única, se dice que es compatible determinado. Entonces, lo que queremos es cómo resolver de manera numérica sistemas de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B con A invertible, o lo que es equivalente matemáticamente es para sistemas que son compatibles determinados. Recuerda, compatible determinado está diciéndote indirectamente que tu sistema tiene solución única, o también que la matriz de coeficiente del sistema es invertible, o que el determinante es diferente de cero. Eso es lo que quiere decir eso. Pues hay que partir de ese hecho, muchachos, de que esta A es invertible o su determinante es diferente de cero, para tener la garantía de que esta X sea única. Bueno, lo otro, el por qué. Porque la mayoría de problemas de ingeniería se expresan mediante ecuaciones diferenciales. Y con el curso que usted vio en cálculo 4 y lo que lea, no está garantizado que usted pueda resolver un problema de ecuaciones diferenciales que se presente en un proceso de ingeniería. Entonces, como para no perder tiempo, insistiendo en las computadoras, lo que hacemos es que cambiamos el problema de ecuaciones diferenciales por uno equivalente que genera un sistema de ecuaciones lineales. Al resolver el sistema de ecuaciones lineales, usted indirectamente ha resuelto la ecuación diferencial incómoda que no podía resolver. Eso es lo que se hace. Dicho también de otra forma, muchachos, que la razón principal, no es la única, la razón principal por la cual se ha desarrollado tanto en los métodos numéricos se debe a la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Fíjate, estoy hablando de sistemas de ecuaciones diferenciales que modelan procesos. A eso se debe.
Bueno, entonces habiéndole dado ese contexto, piense lo siguiente. Hubo un ejemplo específico de lo que le acabo de comentar, es este problema. Usted ya tiene una idea por el hecho de que usted, cuando asistió a las clases, le entregaron una guía número 1 donde le hablaban de modelación matemática y métodos numéricos, y allí le mostraron que existía un problema térmico que consistía en mantener en los bordes temperaturas constantes pero diferentes entre sí y calcular cuál es la temperatura al interior de esa placa conductora, y que a ese problema de la distribución de temperaturas al interior de la placa se le denominaba el problema del flujo de calor de Laplace, se llama eso, y que cuando lo escriben matemáticamente se expresa a través de esta ecuación diferencial parcial de orden 2. Entonces, si tú resuelves esta ecuación diferencial para la función t, que depende de la variable x y la variable y, has encontrado una fórmula tal que cada vez que le des una parejita ordenada al interior del rectángulo, la función t te dice cuál es la temperatura que hay en ese punto. Bueno, ese es el problema de Laplace con flujo de calor sobre una placa conductora en 2 dimensiones. Listo, ese es el problema. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Bueno, esto está resuelto en los libros, pero es bastante dispendioso. Bastante dispendioso, y a veces requiere conocer un poquito de una rama del cálculo que se llama análisis de Fourier. O sea, que cambiamos las funciones, las aproximamos por series que contienen senos y cosenos. Pues digan, mire, voy a intentar resolver un problema de ecuaciones diferenciales y termino metido en otro problema porque me mandan a estudiar series de Fourier. Entonces, ¿cuándo salgo de eso? Pues para evitarse ese camino largo hay una alternativa, y la alternativa vive en el ambiente numérico. Bueno, esa alternativa para resolver este problema de la temperatura en cada punto interior de la placa hace uso de la siguiente idea, muchachos. Dice, bueno, mire usted que basado en la definición de derivada, yo puedo construir una aproximación numérica a la derivada de orden 2 de una función. Puedo hacerlo. Cuando haces eso, es decir, que usa la definición de derivada, ¿de acuerdo? El límite del cociente incremental. Dices a una función f, que f es derivable en un punto x de su dominio, si el límite, acuérdense, el límite de f de x más h menos f de x partido por h cuando h tiende a 0 existe. A ese número se le llama f' de x y representa la derivada. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente. Dinámicamente, o más bien cinemáticamente, representa la velocidad puntual de una partícula que se mueve en un espacio bidimensional, tridimensional, dependiendo de las coordenadas que usted tenga, en función del tiempo. Bueno, entonces el hecho es que la derivada es un concepto muy poderoso porque en esencia mide la rapidez con que cambia un proceso, pero siempre y cuando usted haya construido una función para el proceso. Muchachos, resulta que aquí la temperatura varía de punto a punto a medida que avancemos en cualquier dirección. Y entonces dice, si tú me dices cómo encontrar esta función t en términos de x, y, pues dame una coordenada cualquiera y yo te digo cuál es la temperatura al interior. Oye, pero es que esto implica resolver esta ecuación diferencial para descubrir t. Entonces, mire, alternativa. Construya con base en el concepto de derivada el valor numérico de una derivada parcial de orden 2. Si usted aplica la definición de derivada parcial sobre un intervalo de ancho delta x, se dará cuenta que esta derivada de orden 2 es aproximadamente igual a este cociente. Esta derivada es aproximadamente igual a este cociente. Bueno, y este cociente será tan cercano al valor de la derivada exacta de t respecto a x
en la medida que delta X sea lo más pequeño posible. Y cuando delta X al cuadrado tiende a 0, entonces este cociente tiende a parecerse a esto. Bien. De manera similar, la derivada parcial de t respecto a y se puede construir siguiendo este razonamiento. Y diríamos entonces, la suma de estos dos cocientes, igualando a la 0, representa una aproximación a la ecuación diferencial parcial de Laplace. Entonces, si delta de x es pequeño y delta de y es pequeño, entonces este cociente más este cociente se comporta de manera parecida a la forma como se comporta la ecuación diferencial parcial que quiero resolver. Entonces resuelvo esta y los resultados que me genere esta ecuación son válidos de manera aproximada como soluciones a esta ecuación diferencial. Cuando tú resuelves una ecuación diferencial que encuentra una función, en este caso vas a encontrar la función t si la resuelve de manera exacta, t en términos de x, y. Pero si la resuelves de manera numérica, no vas a encontrar una fórmula. Encuentras una tabla de datos o una gráfica que dice que para cada valor de x, y, el valor de la temperatura aproximadamente es tal. Entonces, encuentro una solución discreta. Bien, ya. Es la estrategia para resolver esta ecuación diferencial parcial. Físicamente ya saben qué significa. Entonces, como no la queremos resolver de manera clásica, la cambiamos por esto. Conclusión, fíjense que los métodos numéricos en general usan una estrategia y es, dado un problema de las matemáticas continuas, construirle su equivalente discreto y operar sobre el discreto para predecir cómo se comportaría la original. Es lo que hacemos. Ok. Entonces, una vez hecho esto, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo opera esta fórmula extraña sobre este rectángulo que está lleno de punticos? Bien, sucede lo siguiente. El rectángulo, que es, digamos, todo esto está encerrado en el borde, sin pensar en los punticos, sino como un rectángulo, aquí dentro funciona la ecuación diferencial original. Y sobre la mallita que tiene todos estos punticos negros, sobre la malla, que está hecha de muchos rectangulitos, funciona la suma de los valores discretos. Lo que estamos haciendo es la ecuación original sobre el rectángulo completico. La equivalente numérica sobre la malla o la grilla que se llama. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Para aplicar la ecuación diferencial de Laplace a un punto cualquiera de la malla, usamos su aproximación discreta y decimos, bueno, ok, si elijo el punto de coordenadas I, J, este puntico, si a este le llamo I, J, entonces decidiremos lo siguiente. Bueno, entonces, si yo me muevo hacia la derecha, dado que todos estos puntos están a la altura J y J, entonces este puntico tendrá coordenadas, muchachos, I más 1 porque te moviste a la derecha, I más 1, pero conservarás la altura J. Este puntico tiene coordenadas I más 1, J. Y si me paro en I, J y me vengo a la izquierda, ese puntico tendrá I menos 1. Recuerda que las I van moviéndose en la línea horizontal y las J en la vertical. Y menos 1, J. Y si me paro en I, J y subo, voy hacia arriba, modifico la J. Pero se mantiene la I. Entonces estaría en el punto de coordenadas I, J más 1. Y si me paro nuevamente en I, J y bajo, entonces estaré nuevamente en I, J menos 1. El que está aquí indicado. Bien. Ok. Entonces digamos que tenemos referenciado en términos de coordenadas I, J a el punto central I, J y sus vecinos, que esos son vecinos, este y este. Entonces decimos lo siguiente, bueno, la ecuación diferencial aplicada al punto I, J se puede reemplazar haciendo lo siguiente, calculando
T de I más 1, J. O sea, la temperatura aquí en este punto, después de, restándole 2 veces la temperatura en el punto donde pregunté y sumándole una vez la temperatura en el punto anterior. Y todo eso dividido entre delta X al cuadrado porque me estoy moviendo en la dirección de las X, en este caso de las Y. Bien, de manera similar, porque tengo que tener ahora la derivada respecto a Y, digo lo siguiente, me paro aquí, ¿ve? Debo subir y luego bajar. Entonces digo, bueno, ok, entonces aquí sería T de I, J más 1. Estaría aquí. Le resto 2 veces la temperatura en IJ y le sumo la temperatura en I, J menos 1. Y todo lo divido por delta Y al cuadrado y lo igualo a 0. Bien, si estos puntos vecinos están muy cerca de I, J, no quiere decir... ¿Perdón? ¿Puedes repetir ese pedacito de ahí? No entendí ese pedacito. Mira, vamos a suponer que tú digas, yo quiero saber cómo varía la temperatura en un punto de coordenadas I, J. Pregunta, las I van por aquí y las J van por acá. Bien, pero no voy a usar la ecuación diferencial original porque no la he podido resolver. Entonces uso su versión discreta que vino de cambiar esta derivada parcial de orden 2 por este cociente y de cambiar esta por este cociente. Bien, como es discreta, entonces lo tienes que aplicar en cada puntico. No se puede aplicar entre los punticos porque ahí no vale. Entonces digo, bueno, vamos a suponer que nos paráramos en el punto I, J. I, J. Y quisiéramos nosotros mirar cómo varía la temperatura. Entonces digo, bueno, entonces, si hago eso, no puedo usar esto, uso la versión discreta, pero para hacer eso, tengo que hacer lo siguiente, calcular la temperatura en TI más 1, J. Ah, bueno, entonces tiene que desplazarse hacia la derecha y calcular esa temperatura. Luego le digo, pero el hecho es que tengo esto, menos 2 veces la temperatura en IJ, más la temperatura en TI menos 1, J. Tengo aquí. Y si usted hace esta suma del numerador con estas temperaturas, estas 3 temperaturas, la del centro, la de la izquierda y la de la derecha, y divide entre delta X al cuadrado, este cociente para esos valores le da una aproximación a esta derivada parcial de orden 2. Luego dicen, bueno, pero le tengo que sumar el valor de la derivada parcial cuando me mueva en la dirección vertical. Ah, bueno, entonces tienes que tener ahora TI, J más 1. Entonces, eso es aquí arriba. Mantienes I, pero mueves J. I, J más 1. Le resto 2 veces la temperatura en I, J. Y le sumo la temperatura, ¿dónde? En I, J menos 1. Bien. Cuando hagas este cociente tiene el valor aproximado a lo que debió dar esta derivada. Entonces, si sumas estas dos expresiones para I, J y sus vecinos, eso es una buena aproximación al comportamiento del flujo de calor en la placa. Listo, esto es lo que has hecho. Bueno, esta es como la idea, pero surge una pregunta. Bueno, profe, ¿y de dónde se va a sacar usted TI más 1, J, TIJ? ¿De dónde se va a sacar todas esas T subindicadas? Efectivamente, yo no te las puedo dar porque justamente esas son preguntas que originaron el problema. Delta X y delta Y pueden ser diferentes o pueden ser iguales. E inclusive esta delta X y esta delta Y no necesariamente tienen que ser las mismas para toda la malla. Pueden inclusive cambiar dependiendo del I, J. Pueden tener en determinados sitios diferentes tamaños. En este caso lo hemos puesto igual para que se corresponda con el dibujito. Bien, el hecho muchachos es lo siguiente, que si usted mira en esta suma, estos son incógnitas realmente. TI más 1, J, TIJ, TI menos 1, J, TI, J más 1, TIJ y TI, J menos 1. Todos son incógnitas vecinas de I, J. Entonces, usted dice aquí, profe, pero es que aquí lo que yo tengo son ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, porque estas dos están repetidas. Vamos a ver, tengo 1, 2 y 3. Tengo estas 4, estas no se repiten.
y estas 5. Entonces aquí realmente, si usted mira, hay 5 incógnitas, pero todas están multiplicadas por número y no están elevados sino a la 1. O sea que en el fondo esto es una ecuación lineal con 5 incógnitas. Entonces usted diría, bueno, cada vez que toque un punto de la malla y aplique la versión discreta de la ecuación diferencial, me salen 5 incógnitas diferentes. Pero observe que si usted separa en I, J y luego aplicar esa ecuación aquí, el resultado anterior está relacionado con el siguiente. El hecho es que eso genera un sistema de ecuaciones lineales que tiene que ver con el número de punticos que tenga sobre Y sobre X, o sea, sobre Y y sobre J. O sea, sí se puede resolver esta ecuación diferencial, pero demanda buen trabajo algebraico porque el sistema de ecuaciones lineales es grande. Le voy a dar un ejemplo del caso de que la mallita solamente tenga 9 puntos interiores. Miren lo que pasaría con solo 9. Si aplica eso, pasa esto. Si usted tiene aquí los punticos, mire, 9 punticos, tiene las temperaturas fijas en los bordes, porque esto es un ejemplo, y aplica esas ecuaciones, las ecuaciones anteriores, esta que aparece aquí, aplica esto, eso lo va a conducir a usted a este sistema de ecuaciones lineales, que tiene 9 incógnitas, muchachos, tiene eso. Aquí tiene la T sub 1, 1, T sub 2, 1, y aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5. O sea, esto le genera 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Claro, igualado a las temperaturas que hay en los bordes. El hecho entonces, fíjense que para responder cuál es la temperatura al interior de la placa en 9 puntos separados equidistantemente, hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales de 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Entonces imagínense que usted tuviera aquí 100 puntos por aquí, 100 por aquí. Entonces dígame usted, entonces, ¿cuánto le va a dar eso? 100 por 100. ¿Eso cuánto le da? 10.000. ¿Y eso qué significa entonces, muchachos? Que tiene ahí 10.000 incógnitas y tiene que resolverse ese sistema de ecuaciones lineales. Vaya a ver usted, eso no lo hace usted a mano, lo hace una computadora. Bueno, entonces, segunda parte de este asunto, de este diálogo, muchachos, es que inevitablemente los grandes problemas de ingeniería que se modelen con ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales terminan resolviéndose numéricamente a través de grandes sistemas de ecuaciones lineales. Y el álgebra lineal que yo aprendí allá el tercer semestre no tiene las herramientas para resolver eso de manera manual, no las tiene. Teóricamente sí se puede, pero en la práctica no se logra porque es muy grande el sistema. Bueno, muy bien. Tercer acto, muchachos. El tercer acto que sucede aquí, o preocupación más bien, es lo siguiente, que si el alumno o la persona construyó a partir del análisis físico del problema esta ecuación diferencial, luego la convirtió en esta equivalente discreta que actúa sobre la malla y luego que la aplique puntico por puntico, le aparezca su gran sistema de ecuaciones lineales, él se va a hacer una pregunta. Bueno, ¿y cuál es el argumento matemático que me garantiza a mí que ese sistema de ecuaciones lineales sí tiene solución única? Porque si tiene más de una solución por métodos numéricos no lo voy a encontrar. O en el peor de los casos, si no tiene solución, entonces ¿para qué pierdo el tiempo en eso? Pues necesitamos ahora un criterio que me diga si el sistema de ecuaciones lineales que voy a intentar resolver efectivamente tiene solución única. Bueno, para resolver eso hay 3 maneras fáciles de averiguarlo, sin resolverlo. Bueno, la primera, el primer criterio para descubrir eso se llama calcule la inversa de la matriz de coeficientes del sistema. Esa es la primera forma de hacer eso. Bueno, ustedes saben calcular inversas manualmente, pero resulta que Scilab también sabe hacerlo con un comando que se llama INV. Calcula la inversa de una matriz. Y si esa inversa, si esa inversa existe,
Entonces quiere decir que el sistema de ecuaciones lineales que usted pretende resolver tiene solución única. Si sucede lo contrario, que la matriz no tiene inversa o es singular, ese sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Es así, no tiene solución. De una manera. Hay otra. Calcule el determinante de la matriz de coeficientes. Está bien, perfecto. Ahí eso. Mire usted que si usted usa esos dos criterios, le queda aún una duda. Bueno, pero ven acá. Y si el determinante de esa matriz es cero, o esa matriz no es invertible, eso no necesariamente implica que el sistema no tenga solución, porque es que puede tener infinitas. Puede que tenga infinitas. Entonces, habrá un método numérico que restrinja las soluciones a un grupo pequeño y calculo varias, pero no infinitas. Entonces, sí hay solución, pero que son muchas. Y la pregunta es, ¿cuál será el criterio que me dice de manera efectiva si el sistema tiene solución única? Si tiene múltiples soluciones o definitivamente no tiene. Porque recuerda, se hace el de la inversa o hace el de determinante y eso le da que la inversa existe o que el determinante es diferente de cero, tranquilícese que tiene solución única. Pero si eso le da matriz singular o determinante igual a cero, no puede concluir enseguida que no exista la solución. Entonces, ¿qué hace usted? Echa mano de un teorema que es más completo para esa pregunta. Ese teorema se llama el teorema de Rouchet-Frobenius. Hay que aprendérselo. Demostrarlo en los libros de álgebra lineal está demostrado con suficiencia de detalles. Bueno, el teorema dice así: la condición necesaria y suficiente para que un sistema de m ecuaciones con n incógnitas sea compatible. Bueno, eso de los de ser compatible, lo que le está diciendo básicamente es que exista solución, pero no le está diciendo que hay una o infinitas. Ser compatible es que sí hay soluciones, pero no dice cuántas. O sea, si existe solución para eso, puede haber una o infinitas. Le dice, para que sí existan las soluciones, deberá suceder que el rango de la matriz de coeficientes A tenga el mismo valor que el rango de la matriz aumentada. ¿Y cómo se construye la matriz aumentada? Bueno, tomando la matriz de coeficientes y adicionándole una columna más, cuyos elementos provienen de la matriz columna de términos independientes del sistema. Y si esos rangos coinciden de la matriz de coeficientes y de la matriz aumentada, tranquilícese porque sí existe solución, pero no te garantiza si sea una o infinitas. Luego, si esos dos rangos que son iguales coinciden con el número de incógnitas, entonces el sistema tiene solución única. Y eso es lo que nosotros queremos. Fíjate, una vez que se formuló el problema en términos de una ecuación diferencial, luego se transformó a un sistema de ecuaciones lineales, debe garantizarse la existencia y unicidad de la solución. ¿Cómo? Teorema de Rouchet-Frobenius. Hay que calcular el rango de A, el rango de la matriz aumentada y compararlas con el número de incógnitas del sistema. Así se hace. Por eso, el teorema de Rouchet-Frobenius dice entonces que si el rango de A coincide con el rango de la matriz aumentada, pero esos rangos son menores que el número de incógnitas, entonces ese sistema sí tiene soluciones compatibles, pero tiene infinitas soluciones. O sea que es compatible indeterminado. Indeterminado en el sentido que hay muchísimas, infinitas. No hay una sola y hay infinitas. Pero si el rango de A coincide con el rango de la matriz aumentada y coincide con el número de incógnitas, se dice que además de ser compatible, el sistema es determinado. Porque podemos decir con el dedo, la solución es la tupla tal. Tiene solución única. Pero puede suceder esta otra. Si el rango de A es diferente al rango de la matriz aumentada, definitivamente no existe solución para ese sistema.
Así de sencillo. No es que no sea única, no tiene solución. Nosotros lo que queremos que suceda en métodos numéricos es que el sistema de ecuaciones lineales que va a enfrentar cumpla esta parte del teorema de Roche. Esto es lo que queremos, para estar tranquilos. Bien, entonces, ¿cómo se hace esa verificación en Scilab? Bueno, entonces vamos al Scilab, muchachos. Entonces, dejamos de compartir ese documento a este nivel. Nos vamos a nuestro Scilab, que nos ama. Compartimos con vuestros discípulos la pantalla de la consola. ¿Y qué hacemos, muchachos? Bueno, entonces escribimos un sistema de ecuaciones lineales, pero en forma matricial. Atención, vamos a escribir un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. Por ejemplo, digamos que a A le asigno la matriz cuyos elementos son el 1, el 2, el 3. Coma. Y yo, por ejemplo, que va al 5, al 4 y digamos al 3. Punto y coma. Que aquí vendría el -1, el 2 y el 1, por darte una idea. Esto que aparece aquí, estos numeritos serían los coeficientes de la primera ecuación en su orden. Este es el que multiplica a x1, este a x2 y x3. Estos son los coeficientes de la segunda ecuación y estos son los coeficientes de la tercera. Ok, hasta ahí la película. Pero un sistema tiene también unos términos independientes que se llaman b igual, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, quiere decir que con estas dos matrices tengo definido en términos matriciales un sistema de ecuaciones lineales de orden 3×3. Pero yo quiero, antes de resolverlo, averiguar si ese sistema tiene solución única o tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Entonces voy a aplicar el teorema de Roche-Frobenius. Entonces calculo los rangos. Digo, mira acá. El rango de A, ¿cuánto valdrá? El rango se calcula con este comando en Scilab. Rango. Con K. ¿De quién? Pues de la matriz A. Eso te da 3. Tiene el rango de A. Pero hay que calcular ahora el rango de la matriz aumentada. La matriz aumentada hay que construirla. Digo, a matriz aumentada, por darle un nombre, es igual a quién? A una matriz que contiene A y contiene a B. Esa matriz, si la miras, es esta. Fíjense que todos estos elementos que aparecen aquí, el 1, el 2 y el 3, son los elementos de la matriz columna B. Y el resto son los elementos de A. Entonces, esta es la manera de construir la matriz aumentada. Ahora, le tengo que calcular el rango de esa matriz. El rango, nuevamente, es de AU. A ver qué me da. Me dice que es 3. Oh, qué bien. Y como el sistema tiene 3 incógnitas, entonces aquí se está cumpliendo que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada. En este momento, el sistema es compatible. Y cuando comparamos los rangos de las dos matrices con el número de incógnitas coincidentes, podemos decir que la matriz, que el sistema de ecuaciones lineales es compatible y determinado. Tiene solución única, muchachos. Eso es lo que quiere decir eso. Perfecto. Eso se hace así. Pero la pregunta, muchachos, bueno, ¿y cómo se puede resolver eso? Bueno, hay muchas formas. La primera forma es eliminación de Gauss. Se puede hacer por eliminación de Gauss. O por una versión más sofisticada de eliminación de Gauss que se llama eliminación de Gauss-Jordan. Eso es así. Uno puede hacer eso. Existen dos caminos. O hace eliminación gaussiana o hace eliminación de Gauss-Jordan. Hace una de esas dos cosas. Bien. Ahora hay que recordar, chicos, y eso cómo es de la eliminación gaussiana. Vamos a repasar eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces hay que acordarse de lo siguiente. Eliminación de Gauss consiste en lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, vamos a suponer que esto representa un sistema de ecuaciones lineales de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bien. Y nosotros ya averiguamos, aplicando el método
Roche-Frobenius que este sistema tiene solución única y la queremos buscar. Bueno, si nosotros fuésemos a aplicar un método directo, cuando hablamos de métodos indirectos en álgebra lineal, están diciendo es eliminación gaussiana y todas sus versiones. Eso se llama método directo. Pero ¿y eso cómo funciona? Bueno, así muchachos. Recuerden que lo que ustedes hacían era lo siguiente. Dividen la primera ecuación por el número que multiplica a x1. Y eso hace que esta ecuación al dividirse Está mostrando la pantalla de yo creo que sí. del archivo. Y ahora. No, profe, ya hace un ratito no lo está haciendo. Bien, te digo. Ahora sí. Bueno, método directo del álgebra lineal para resolver sistemas A por X igual B. Lo que está diciendo ahí es que usted venga y haga lo siguiente. Tome la primera ecuación, la compare con todas las otras. Y si descubre que alguna de ellas tiene esto, que el coeficiente que multiplica x1 es 1, cambie la posición, permute las ecuaciones. Entonces, vamos a suponer que usted comparó y descubrió, no, mire, no hay que cambiar nada porque es que esta, o ninguna, vamos, en el peor de los casos, ninguna tiene un 1 aquí. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Dividamos toda la primera ecuación por a sub 1, 1. Cuando haces eso, este coeficiente se vuelve 1. Este cambia, este cambia, este cambia, este cambia. Listo. Pero lo interesante del asunto con esa operación es que a ambos lados de la igualdad dividiste por una misma cantidad llamada a sub 1, 1. Y generaste un 1 que multiplica la primera incógnita de la primera ecuación. Habiendo hecho eso, usted viene y multiplica la primera ecuación por un número que haga que este término, cuando se encuentra con el que está debajo, que es el equivalente, se anulen. Por ejemplo, si aquí hubiese 1x1 y aquí hubiese un 3x1, usted multiplicaría toda la ecuación 1 por 3, por menos 3, y se la sumaría a la segunda ecuación para eliminar este término. Luego dice, mira, pero es que aquí hay un 5. Entonces, bueno, listo. Multiplique la primera ecuación por menos 5 y se la sumas a la tercera, y eso anula este término. Mira, pero es que aquí hay un 1. Bueno, entonces multiplica esta ecuación por menos 1 y se la suma aquí y aniquila esto. Eso hace que sobreviva la primera ecuación y la segunda, la tercera y la cuarta solamente tengan esta parte. Diría que es una especie de subsistema más pequeñito. Luego, ¿qué haces? Si aquí no aparece un 1, divides toda la ecuación por a sub 2, 2. Y aquí se volvería, esta ecuación cambia, porque dividiste a ambos miembros por una cantidad llamada sub 2, 2, que no es 0. Y luego, apoyándote en esta ecuación 2 transformada, aniquilas a sub 3, 2, x 2 y a sub 4, 2. Y se sobrevivirían estos. Y así haciendo eso sistemáticamente y de manera sucesiva, transformarías ese sistema en este. Fíjense que ahora debajo de esto hay ceros. Y ahí es puro cero. Sobre la diagonal están estos términos. Pero ahora el sistema tiene otra forma. Está en forma triangular superior. Pero como este señor se obtuvo a partir de este con operaciones elementales sobre las ecuaciones, quiere decir que algebraicamente lo que le sucede a este, le sucede a este. Porque este es hijo de este. Bien, ok. Ahora, pero ¿cómo resuelvo? Bueno, mire, cuando llegó a esta condición podría pensar, si divido la última ecuación, la última, por a sub 4, 4', pues a la derecha tengo que dividir por a sub 4, 4', y despejaría x4 en términos de b sub 4' a sub 4, 4'. Ese x me lo llevo para la ecuación 3 y lo introduzco aquí. Hago las operaciones y puedo encontrar x3. Teniendo x3 y teniendo x4 me voy a la ecuación 2 y tengo ahora aquí la forma de encontrar a x2. Y teniendo x2, x3, x4 puedo hallar a x1 y ya he resuelto mi sistema de ecuaciones lineales. Pero fíjate que lo hice no sobre lo original, sino por uno transformado que fue más cómodo de operar. ¿Ves? Y eso que hice de devolverme se llama sustitución regresiva y se aplica a sistemas de ecuaciones lineales que están en forma triangular superior. Si está en forma triangular inferior, entonces esa es sustitución hacia adelante, porque la primera que se obtendría sería x1, 1. Luego la x2,
Perdón, pues la primera que se encontraría sería X1, la siguiente sería X2, la última, después X3 y la última X4. Porque los ceros están encima de la diagonal, no debajo de. Pero igual la mecánica es la misma, sustitución regresiva o sustitución hacia adelante, dependiendo si es triangular superior o triangular inferior. Pero la mecánica algebraica es la misma. Bien. Ahora, si usted además de volver el sistema, al transformarlo en esto, sigue haciendo operaciones elementales y aniquila este, luego aniquila este, luego aniquila este, luego aniquila este, luego aniquila este y por último aniquila este, le va a quedar una matriz, un sistema donde lo único que se salvó es a su 1, 1' x1, a su 2, 2' x2, a su 3, 3, a su 3, 3' x3, a su 4, 4' x4 igual a estos numeritos. Y lo demás por encima de la diagonal y por debajo de la diagonal son puros ceros. Quiere decir que usted simplificó tanto el sistema que ya prácticamente a simple vista se da cuenta cuál es la solución de ese sistema. Bueno, cuando haces eso se llama eliminación de Gauss-Jordan. Se hace eso. Bueno, pero fíjese que eso le antecede la eliminación de Gauss, la normal. Entonces, en el fondo, todos esos sistemas, cuando se resuelven por métodos directos, se dice que se resuelven por eliminación de Gauss. O su versión más sofisticada, eliminación de Gauss-Jordan. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Bien. ¿Cómo se hace en la computadora? Bueno, muchachos, se hace así, usando este código. Este código hace eliminación de Gauss para un sistema que no tiene forma triangular. Y este código que está a la izquierda es cuando tú tienes una matriz triangular superior. Ahora, la eliminación de Gauss, para convertir el sistema en un sistema diagonal, donde haya ceros por encima y ceros por debajo, necesariamente pasa por transformar a la matriz original en triangular superior y triangular inferior. Pasa por ahí. Por eso, entonces, esta eliminación de Gauss pide ayuda a quién, a un algoritmo pequeñito que hace la solución de sistemas triangulares. En ese sentido, este señor opera sobre sistemas más completos y termina apoyándose en una subfunción llamada sustitución regresiva. Bien, esto que estamos haciendo aquí con código, con Elin Gauss y Susti-Regre, es justamente lo que hiciste en álgebra lineal a mano, viendo que ahora se lo vas a poner de tareita a la computadora. Eso es lo que estás haciendo allí. En ese sentido, sigues haciendo álgebra lineal. La diferencia es que ahora no resuelves eso manualmente, sino escribes un código para que la computadora lo haga por ti. Y lo haga rapidito y sin equivocarse, muchachos. Y lo chévere, sin equivocarse. Bueno, entonces vamos a usar este código. Como ustedes tienen este documento, usted tiene la responsabilidad de escribirlo en el editor a ambos y aprenderlo a usar como lo voy a usar ahora. Pues observen lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy, muchachos, al editor. Me voy para el editor. Lo comparto con ustedes, señores. Miren. Bueno, aquí está el editor. Y como ustedes pueden ver, aquí está el código que aparece en el documento. Pero hay que tener cuidado. Miren lo que dice aquí. Que el proceso termina cuando X se vale de otro programita llamado Susti-Regre para procesar esta información que se obtuvo en las líneas anteriores de código. ¿Ves? Bueno, de hecho aquí está habilitado. Aquí está. Aquí está Sus-Regre como función auxiliar para el método de eliminación de Gauss. Bueno, aquí está. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues como siempre, nosotros ¿qué hacemos? Compilamos, capturamos la salida y el nombre de la función con los argumentos y nos lo llevamos, muchachos, ¿para dónde? Para la consola de nuestro software Scilab. ¿Listo? Ahora el profesor debe compartir con ustedes
Bueno, aquí está. Y bueno, muchachos, aquí tienen que ya es ejecutable. ¿Por qué? Por el hecho de que ya está traducido a código binario, código de máquina. Entonces ya está disponible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, para que esto funcione, pues debe haberse declarado quién es la matriz A y quién es la matriz B. Pues eso ya lo hicimos. Mire, A es esta y B es esta. Queremos resolver por eliminación de Gauss. Bueno, listo, se puede. Pegamos aquí, ve. El in Gauss, que se alimenta de A, aquí está, ¿ver? Y se alimenta de B. Se puede aplicar porque el sistema tiene solución única. ¿Por qué? Porque el rango de A comparado con el rango de la matriz aumentada y con el número de K incógnita da lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga esto, voy a encontrar un vector columna que tiene las soluciones al sistema. Bueno, entonces en este caso da menos 0,5, 1,5 y 0, menos 0,5. Dio eso. Ya. Entonces ha resuelto esto con la computadora, pero usando el algoritmo de eliminación de Gauss que usted aprendió en álgebra lineal, que lo que hace es transformar un sistema en uno equivalente a base de operaciones elementales sobre los renglones o las ecuaciones del sistema. Bueno, eso mismo hizo aquí. Pero ahora la cuestión está en que eso no lo hiciste tú manualmente, sino lo hizo una máquina. Entonces puede haber la desconfianza de si este resultado es correcto. ¿Cómo sé yo que eso es correcto? Cuando multiplique la matriz A por la matriz X que encontraste como solución, ese producto debe dar B. Debe dar el B. Y B es el número, el vector columna que nosotros tenemos en nuestro problema. Debe darnos esto. Una matriz columna con elementos 1, 2 y 3. Tiene eso. Entonces fíjate que da 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que la solución es correcta. Si yo hubiese obtenido una solución X, que es una aproximación a la respuesta correcta, entonces cuando multiplique A por X, no me va a dar exactamente B, me da algo parecido a esto. Cuando eso sucede, uno puede calcular el error. Dice, el error que se cometería con el algoritmo Elling-Gauss de Szilard es igual al B obtenido multiplicando a A por X y restándole el B verdadero. Si usted hace esta resta y esto le da una matriz columna con puros ceros, quiere decir que esta respuesta es correcta. Miren, muchachos, entonces, ¿qué le dio? Que en la primera columna da 2.20 por 10 a la menos 16. Y en los otros elementos, en la primera fila, 2.22 negativo por 10 a la menos 16. Y en los otros da 0 y 0. Quiere decir que esta solución que obtuvo Elling-Gauss tiene una buena aproximación, pero no es exacta, porque al menos en el X1 hay un error, pero es tan pequeñito que se podría considerar como ser. Pero esa es la manera de resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando la eliminación de Gauss. Eso es lo que se hace. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, señores, que si hay alguna pregunta. Señor Hamilton Barreto, ¿tiene alguna pregunta? Profe, las preguntas más que todo salen cuando estoy haciendo los talleres. Ahora Bueno. he entendido todo lo que está explicando. Bueno, hasta ahora, bueno, pero vamos a hacer aquí problemas con el Szilard. Aquí, Fabiana, ¿tiene algún problema con esto? Bueno, Fabiano, Cindy Causil. Profe, hasta el momento estoy entendiendo. Bueno, vamos bien, despacito. Ahora vamos al siguiente nivel. Vamos a otro nivel. Entonces hagamos lo siguiente. Volvemos a nuestro documento. Y pensamos lo siguiente. Venga acá. Bueno, entonces dice, este código funciona si yo previamente he grabado en un archivo esta función.
Elling-Gauss usa sustitución regresiva. Pero igual pudo haberse hecho un solo programa donde, aquí donde dice sustitución regresiva, se escribiera todo esto y ya. Y no necesitaba llamar a nadie. Lo que sucede es que se hizo así por esto. Porque si necesito resolver un problema de sistema de ecuaciones lineales y noto que es triangular superior, pues ¿para qué aplicar esto que tiene tantas líneas de código? Mejor aplico este que es más breve, comete menos error. Esto es lo que estarías haciendo. O dicho de otra manera, señorita Auxilio, mire, si usted va a resolver un sistema de ecuaciones lineales y se da cuenta que ese sistema es triangular superior, usted no use esto. Use derechito esto. Pero si ve que no tiene esa estructura de triangular superior, le toca usar esto. Porque lo que se busca es resolverlo con el menor número de operaciones. ¿Para qué? Menor costo de computación y menor propagación de errores hacia la respuesta. Es lo que uno quiere hacer. Bueno, listo. Ya pillaron entonces de qué se trata este asunto. Ya tenemos entonces cómo resolver sistemas, cómo se hacía en el sistema de ecuaciones lineales, cómo se hacía en el álgebra lineal, pero con la diferencia de que no lo vas a hacer manualmente. Tienes los códigos para hacerlo. Tienes que practicarlos. Bueno, hasta ahí, chéverísima la película. Chéverísima la película. Entonces, miren muchachos, que hay algo espectacular ahora. Mire esto. Lo espectacular del asunto es lo siguiente. Volví a la consola. He vuelto a la consola, señores. Entonces digo, bueno, pero ¿y si yo no tuviese esos códigos o los escribí mal y no me funcionan? Profe, Scilab tendrá algún comando por allí, así como calcula el rango de matrices, la longitud de un vector, la raíz cuadrada del coseno, todas esas operaciones. ¿Existirá en la librería de Scilab un comando que resuelva sistemas de ecuaciones lineales de cualquier tamaño? Señorita Auxilio, ¿usted qué piensa? Pues yo digo que sí, a ver. Claro que sí, sí existe. Entonces, estos software de cómputo científico tienen unas librerías que tú las puedes invocar si conoces la sintaxis para traerlas. Y eso evitaría que te pongas a escribir ese código que te estoy enviando, porque resulta que ya alguien lo hizo por nosotros y lo hizo de una manera más sofisticada. Es decir, el mismo algoritmo, pero escrito de una manera tal que el tamaño del error sea muy pequeñito. Y entonces, cuando tú usas eso, los comandos de un software de cómputo científico para resolver esos problemas, tú estás haciendo uso de las librerías. Es decir, librería aquí significa una colección de algoritmos que resuelven esa clase de problemas. En Scilab, como dijo la niña Auxilio, efectivamente existe un comando que hace eso. El comando se invoca de esta manera. Entonces, pregunto, están observando la consola. Sí, profe, está compartiendo. Entonces, mira, si no voy a usar el código que facilitó el profesor en el documento y quiero ir rapidito, sin tanta cosa, uso librerías, pero las librerías requieren una sintaxis propia del software. Entonces, aquí, en este ambiente se calcula así. Se dice, X mayúscula, minúscula, lo que quiera, es igual a la matriz A que ya está escrita anteriormente, con esta barrita hacia la izquierda, que es dividida por B. Y a esta barrita se le llama el comando backslash, se pronuncia eso. Backslash, o los que tienen la lengua ya muy lícita dicen backslash. Bien, si usted hace eso, le está diciendo a Scilab que vaya a la librería y busque el algoritmo que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Eso es lo que has hecho. Das enter y mira la respuesta que obtienes. Justamente la misma que obtuviste con el código Elling-Gauss. Viste esto y acá con el backslash obtienes lo mismo. Bien. La pregunta es, backslash representa un algoritmo como Elling-Gauss
o el de triangular superior, no. Este backlab es la llave o el acceso a una colección de algoritmos, todos diseñados para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Todos. O sea, no es un único algoritmo, es un conjunto de algoritmos que se seleccionan. Le dicen, bueno, voy a resolver la matriz, el sistema de ecuaciones lineales que tiene como matriz la matriz A que el profesor declaró por aquí. Esto. Voy a resolver un sistema de ecuaciones lineales que tiene esta matriz de coeficientes. ¿Qué es lo que hace Backlash? Él mira la estructura de la matriz. Vamos a llamarla por aquí otra vez. Vamos a llamar a esta. Él la mira y si observa que hay simetría, los números que están por encima son los mismos que están por debajo, o si tiene muchos ceros, dependiendo entonces de esas características que tenga la central de la matriz, elige dentro de la colección de algoritmos un algoritmo que trabaja sobre matrices parecidas a la suya. No, obviamente no con el 1 y el 2, sino que tiene muchos ceritos arriba, muchos ceritos abajo, o es tridiagonal o es bidiagonal. La compara. Y una vez que la compara, dice, el algoritmo más eficiente para resolver ese problema es este. Hace eso. Es similar a como cuando yo le pregunté, si usted tiene una matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales y se da cuenta que esa matriz es triangular superior, ¿para qué va a hacer eliminación gaussiana? Haga sustitución regresiva de inmediato, no pierda el tiempo en eso. ¿Qué hizo? Usted comparó la matriz de coeficiente del sistema, si era completa o si era incompleta, si era triangular superior o si era triangular inferior, si era diagonal o era tridiagonal. Entonces, dependiendo de las características de cómo estén distribuidos esos numeritos dentro de la matriz, el Backlash, al compararlas, sabe qué algoritmo le conviene. Y por eso es muy rápido y por eso es bastante exacta la respuesta. Eso es lo que hace él. Bien, la pregunta es ahora, muchachos, ¿y de dónde se sacaron esos científicos esos algoritmos? Esos algoritmos los desarrollaron hace 50 años, muchachos. Increíble. Hace 50 años desarrollaron eso. Y lo dispusieron, lo liberaron para que todo el que le guste los métodos numéricos usara eso. Usara eso. Y esa librería tiene un nombre. El nombre se llama Paquetes para Álgebra Lineal. Pero en inglés se escribe la PAC o LA-PAC como de paquetes, de package. Entonces, uno busca en la web LAPACK, la PAC, y ahí lo lleva a un portal donde está el acceso a esas librerías. Las voy a mostrar dónde están, para que usted diga, claro. Entonces, lo que hace Scilab, cuando uno invoca el comando backlash, este comando, es que él ya tiene guardado allá en su interior en la librería todos los algoritmos que desarrollaron y que dispusieron en la librería LAPACK. Pero obviamente los de la librería LAPACK se hicieron un lenguaje de programación muy poderoso que se llama Fortran 90, que es el lenguaje de programación ideal para hacer computación científica. Es un lenguaje más complicadito que el lenguaje del Scilab o del MATLAB. Bueno, entonces esas librerías existen allá y lo que han hecho los científicos del Scilab es traducirlos, o sea, reconvertir esos códigos en Fortran 90 pues a código de Scilab. ¿Por qué? Porque los algoritmos son iguales en cualquier código, es decir, usted puede escribirlos en el lenguaje que quiera, pero en esencia son los mismos algoritmos. Un algoritmo no cambia porque lo escribas en otro lenguaje, sigue siendo el mismo algoritmo. Los algoritmos son independientes, indiferentes al lenguaje, simplemente que cuando los escribas toman una determinada forma, pero en virtud de la sintaxis, pero ellos siguen siendo en su esencia un algoritmo así como los diseñaron. Punto. Entonces vamos a buscar dónde residen esos poderes. Miren, muchachos, eso reside aquí, ¿ve?
Bueno, mis amigos, esta página que dice, vea, netlib.org, la PAC, esta es el link o la dirección electrónica de cómo llegar a la librería la PAC 3.2. Esto significa álgebra lineal, linear álgebra y PAC de paquete. Entonces, aquí tienes tú cómo acceder a los códigos de esos algoritmos sofisticados para resolver sistemas de ecuaciones lineales de gran tamaño, pero están escritos en el lenguaje Fortran, no en el lenguaje Scilab. ¿Por qué el lenguaje Fortran? Hombre, porque es que eso es más poderoso. Así de sencillo, eso tiene más poder. Entonces ahorra tiempo de cómputo, pero bueno, para los que saben codificar en Fortran. Imagínense que yo vi Fortran hace 30 años, ya me acordaré. Entonces, bueno, mira, aquí dice, vea. Aquí dice, por ejemplo, aquí hay matrices, dice, de householder. Este es un tipo de sistema de ecuaciones lineales que tiene una matriz que se llama householder. Hay matrices SVD, lo que se llama matrices en valores singulares. Tiene eso. Hay matrices expresadas como producto de matrices QR. Entonces, dependiendo de dónde está metido usted elige una de esas librerías. Y si usted tiene instalado en su computador Fortran 90, pues las ejecuta y ya. Entonces, todo ese backlash, el backlash que tiene allá la barrita que tiene Scilab, contiene todos estos programitas, los tiene, pero escritos en Scilab. Y vienen de aquí, de la PAC. Cuando usted encuentra en la web que dice, le anteponen aquí una P, dice PLAPAC. Cuando usted encuentra eso, son las mismas librerías, pero modificadas para ejecutar esos algoritmos en computadores que están conectados en paralelo. O sea, esa es computación en paralelo o programación en paralelo, que se llama. Entonces, ahí la tarea no lo va a resolver un portátil, si lo resuelven 10 portátiles coordinados por uno solo. O sea, hay 11 portátiles conectados alrededor de un coordinador, la computadora central, y hay 10 portátiles que le van a trabajar al mismo problema, que tiene 10.000 ecuaciones con 10.000 incógnitas. Entonces, ¿qué hacen? Que esos algoritmos de la PAT en programación en paralelo se reparten pedazos a las 10 computadoras, y las 10 computadoras comienzan a trabajar y después de determinado tiempo le devuelven esos resultados parciales a la computadora central, que los articula y permite mostrar la solución de un sistema de ese tamaño. En otras palabras, los sistemas de ecuaciones lineales de grandes dimensiones no se resuelven con eliminación gaussiana así de manera directa, no se hace eso, porque las computadoras serían desbordadas por mucho contra eso, a pesar de que el algoritmo existe. Entonces se usan estos, la librería de la PAC se usa esto, y se aumenta la velocidad del proceso cuando se hacen esos mismos algoritmos, pero distribuidos en varias computadoras. Eso es lo que se hace hoy en día. Scilab no hace computación en paralelo, está usando estas librerías, pero se ejecutan en una sola dirección y no reparte el código. Se ejecuta en un solo bloque. Hace eso. Bueno, entonces, muchachos, ya descubrieron qué hay detrás. Muchachos, ya descubrieron entonces cuál es el secreto de quién, de Scilab, en relación a resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, ese backlash que aparece aquí, esa barrita, así de sencillita, es aparentemente débil. No, pero esa barrita es supremamente poderosa, porque es la llave con que tú entras a la librería, la PAC o lineal álgebra o paquetes para álgebra lineal,
que existe en la librería de Scilab. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace? Sencillo. Cuando usted escribe esta matriz y invoca este comando para resolver x igual a a backlab b, antes de hacerlo internamente, el programa que se invocó la función backlab compara cómo es la estructura de los numeritos, cómo están distribuidos los numeritos en la matriz, y dice, esto se parece a una matriz Householder, entonces aplíquele este. No, esta es una matriz tridiagonal y simétrica, definida positiva. Ah, entonces aplíquele el método del gradiente conjugado. ¿Sí ves? Este backlab no es un único método, es la llave de acceso a una bodega donde están colocados todos los algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones lineales con alta eficiencia. Eso es lo que estás haciendo allí. Entonces ese código que usted tiene en las hojitas que le presenté sería un solo código de esos, de los que están guardados, porque hay muchos. ¿Y de qué depende cuál elijo? Como es la forma de la matriz de coeficientes, triangular superior, triangular inferior, con ceros, tridiagonal, bidiagonal, las clasifica. Bueno, muchachos, entonces, pregunto, Cindy, te pregunto, ¿a ti te sorprende que la barrita de esas backlogs aparentemente sencillita sea tan poderosa? ¿O eso es normal? Póngase a pensar eso. A mí en realidad no me sorprende. Yo estaba viendo unos videos y, o sea, ya sabía de la existencia de la barrita, pero, o sea, no sabía de dónde venía, solo sabía que con hacer eso ya se ahorraba uno un proceso. Entonces, Cindy, eso es una varita mágica, un cetro mágico, así como el de la reina de belleza, que con esa varita usted toca y todo se le cumplen los deseos. ¿Ah? Parecer sí, profe. Se podría imaginar que es así, es una varita mágica. Sí, pero como tú eres un ser pensante y estás estudiando ingeniería, tú te pondrías a pensar, ven acá, ¿y qué es lo que tiene la varita mágica por detrás? ¿O dónde reside su poder? ¿Cómo lo haces? La pregunta es, ¿cómo lo haces? Entonces yo te respondo, es que esa varita mágica, el backlog, es un comando que permite habilitar una librería, o sea, una colección de algoritmos, de los cuales se ejecuta el que selecciona el comando con base en la estructura de la matriz que tú estás manipulando. O sea, backlog no es un único algoritmo, es una colección. Y cuando usted lo invoca, él antes de ejecutarse busca el más adecuado para cometer menos error. Esa varita mágica funciona así. ¿Quién la construyó? Científicos del cómputo numérico hace 50 años, mi querida niña. Imagínense el atraso nuestro. Hace 50 años resolvieron eso. Pero lo que yo llamo la atención de esto es, el acto inteligente de esto es que los sistemas de ecuaciones lineales no se resuelven usando librerías LabPAC por un solo método. LabPAC no es un método, recuerda, es una colección. Entonces lo inteligente es que para cada tipo o clase de ecuación de matriz de coeficientes, tienen allá un algoritmo específico que permite que lo resuelva rápido. Entonces, esa varita mágica de la que tú estás hablando ahí, el backlog, realmente tiene multiplicidad de poderes. ¿Por qué? Bueno, mi querida niña, porque esa varita mágica puede resolver todo tipo de sistemas de ecuaciones lineales que tú le pongas, siempre y cuando tenga solución única, por el hecho de que apenas tú escribas ahí la matriz, él la clasifica y dice, usa tal método, internamente lo hace por ti. Entonces, fíjate que eso es un poder grande, tener backlog a la mano y saber que lo está haciendo con eficiencia y minimiza el error, es bueno. Ya sabes entonces que hay ahí. Lo otro son los códigos que yo le mostré, que son algoritmos independientes creados por ahí en los libros de métodos numéricos. Pero si vas al portal que te mostré y te pones a descargar ahí todos esos códigos, pues esos códigos no van a funcionar en tu computadora porque tú no tienes instalado un lenguaje de programación que se llama Fortran, no lo tienes. Si tú instalaras Fortran 90, que es pago, no es libre,
hay que comprarlo, pues podrías usar eso. Ya, también se puede. Lo que pasa es que los científicos del mundo que son caritativos se pusieron a pensar lo siguiente. No son muchas las personas que programan en Fortran, primero está. Y dos, hay que comprar el compilador Fortran. ¿Y eso cuánto vale? $1,000. Vale hacer eso, comprar eso. Entonces, ¿quién tiene eso? No, entonces hagamos una cosa. Hagamos la traducción de los códigos que tiene la PAC, los paquetes de álgebra lineal en Fortran, los convertimos al lenguaje Scilab y los colocamos en un software llamado Scilab. Y le decimos a la persona que si quiere usarlos, invoque la barrita \, y con eso accede a eso y se evita de coger para allá, para el portal de la PAC y aprender Fortran. Es lo que le han hecho un favor. Porque en el mundo hay gente caritativa que se pone en eso. Bueno, señor Ricardo, continuamos. Continuamos. Bueno, estoy compartiendo nuevamente la guía de clase, señores. La guía de clase. Bueno, muchachos, hay una pregunta que yo sé que algunas personas no lo han dicho verbalmente, pero lo están pensando. No, profe, pero si uno se enfrenta a un sistema de ecuaciones lineales de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas y no tuviese acceso al backlash y se le ocurriera usar el método de eliminación de Gauss con el código que usted nos dio, pues en teoría parece que eso funciona. En teoría. Pero como usted lo está introduciendo en una máquina de cómputo y la máquina de cómputo no puede alojar todas las cifras decimales sino una porción, entonces, dado el tamaño del sistema de ecuaciones lineales, habría que hacer una cantidad de operaciones elementales para transformarlo del uno al otro. Y a mí me preocupa los errores de redondeo y cómo se propagan esos errores. Entonces, lo que sospecho aquí es que sí, ahí está el código de eliminación de Gauss, pero como es tan grande, tengo el temor de que la respuesta numérica que obtenga no sea la correcta porque se fue contaminando de errores. Y eso no me va a servir. Primer problema, que el método de eliminación de Gauss para grandes sistemas no conviene por la propagación de errores. Además, hay otro problema, muchachos. Es que la computadora tiene un número pequeñito llamado el epsilon de la máquina, que significa que si tú llegas a escribir un número más pequeño que ese, automáticamente te lo convierte en un 0. Si ves que la máquina puede, dependiendo del cálculo que está haciendo, si el resultado de una multiplicación, una división, da un número más pequeño que el epsilon de la máquina, eso se vuelve 0. Y si luego ese número, que en teoría no debería ser 0, lo va a colocar en un denominador, usted estaría en la computadora dividiendo por 0. Y se bloquearía todo. Profe, ¿no está compartiendo pantalla, profe? No. A mí me parece que sí. No, profe, no está compartiendo. No, profe. Bueno, no importa, lo que te estaba explicando no necesita eso. Pero bueno, chicos, lo que le estoy explicando es las dificultades que generan intentar resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de eliminación gaussiana, los problemas que se te van a generar. Y esos problemas básicamente se deben a dos cosas. Primerita. A tres cosas, perdón. La primerita es que si el sistema de ecuaciones lineales es grande, inevitablemente usted está haciendo miles de operaciones elementales y cada vez que haga una, redondea. Y el redondeo del redondeo del redondeo hace una procesión tan larga que terminas distorsionando la respuesta y no obtienes lo que querías. Un desastre numérico. Entonces, para grandes sistemas de ecuaciones lineales, esos métodos de eliminación no convienen por esa propagación de errores. 2, es que si en una operación que usted haga, una división genera un número más pequeñito
que el menor número que puede alojar tu computadora, que se llama el epsilon de la máquina, pues eso lo convierte en un cero. Y si ese cero, si ese numerito que no era cero en teoría, lo va a colocar en el denominador, automáticamente el proceso se bloquea porque genera un error matemático de cómputo. Y ya se paró todo ahí. Segundo problema es ese. Y el tercer problema es el siguiente, que se ha descubierto que algunos sistemas de ecuaciones lineales tienen una curiosidad de que si usted está editando los coeficientes o está procesando esas matrices y usted donde debía escribir, por ejemplo, 30.59, escribió 30.6 porque redondeó. Hay sistemas de ecuaciones lineales que son muy quisquillosos con eso. Hacen que, a pesar de que usted hizo un redondeo de una centésima, ese pequeño errorcito que hiciste, esa pequeña modificación que hiciste en ese coeficiente, altere drásticamente la respuesta. Cuando eso sucede, se dice que tu sistema de ecuaciones lineales es un sistema mal condicionado. O dicho de otra manera, es sensible a los errores de redondeo, bien sea porque los digitaste y los redondeaste, o que en el primer y segundo paso los redondeos distorsionan fundamentalmente la respuesta y caes en otra parte, caes en una respuesta que no tiene sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usar métodos de eliminación de Gauss y sí usar métodos alternativos que están contenidos en la librería LAPACK? Porque con esas librerías te evitarías propagación excesiva de errores, te evitarías el riesgo de dividir por cero y te darías cuenta de antemano si te estás metiendo con un sistema de ecuaciones lineales que no tolera demasiados redondeos. ¿Por qué? Porque es un sistema mal condicionado. Veamos a ver lo que quiere decir eso. El epsilon de la máquina se refiere, muchachos, a lo siguiente. Vean. Este reino es hasta bien curioso. Bueno, muchachos, mire usted. Creo que están observando la consola, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, mire, si usted escribe allá porcentaje GPS y hace esto, le sale ese número. Ese número significa, muchachos, en Scilab, que si usted llega a hacer una operación y le da un número más pequeño que 2.220 por 10 a la 16, ese número vale 0 para esta computadora en ese software. Ya. Eso es lo que significa eso. Así de sencillo. Entonces, el número más pequeñito que puede manipular la computadora, que no es 0, se llama 2.220 por 10 a la menos 16 y se llama con el comando porcentaje EPS. Ese se llama el epsilon de la máquina. Eso es lo que significa eso. Por ejemplo, si usted dijera AX, hágalo igual a este 2.220 D a la menos 18. Yo te pregunto, ¿quién es más pequeño? ¿220 por 10 a la menos 18 o 2.20 por 10 a la menos 16? ¿Quién es más pequeño? El 10 a la 18, profe. Claro, eso es más pequeñito. Entonces, ese número debe almacenarse en la computadora cuando estás trabajando en Scilab como un 0. Debe almacenarse esto como un 0. O sea, esto cuando lo esté usando allá es 0. Porque el más chiquitico que él acepta es este. Por debajo de esto no hay. Y esto realmente, aunque se escriba así, en la memoria se llama 0. Entonces, si usted está haciendo una operación y en un momento dado, en el denominador aparece un número más pequeño que esto, la máquina coloca 0. Y cuando vaya a hacer el siguiente paso, no lo puede hacer porque está dividiendo por 0. Eso es lo que quiere decir. Porque hay un límite inferior. Un límite inferior que se llama el epsilon. Menos de eso no puede hacer. O dicho otra palabra, si ustedes fueran a resolver un problema de biotecnología en la cual quisieran mirar el tamaño de un
una molécula, por ejemplo, una molécula muy pequeñita, que tuviese un tamaño de 2.20 por 10 a menos 16, y quisiera mirar la distancia que recorren de un sitio a otro, y esa distancia fuera más pequeña que la molécula, pues no se podría hacer en Scilab porque todo lo que haga se vuelve cero. Porque la máquina no tiene esa sensibilidad para hacer eso. Entonces fíjense que ese es un problema que se genera con los métodos de eliminación gaussiana o métodos directos del álgebra lineal cuando se implementan en computadoras. Y como hay un límite inferior, entonces en un momento dado puede generarse una división por cero. Ahora, eso de la matriz no mal condicionada se refiere a esto. Algunas matrices son misteriosas y tienen esto. Y hay que estar alerta con eso. Miren. Miren este problema curioso. Pero entonces recuerda, cuando tu profesor está hablando, cuando tú lees un libro de métodos numéricos, sistemas mal condicionados, te está diciendo son sistemas de ecuaciones lineales que tienen estas características. Que cuando usted edite en la computadora la matriz A, si usted redondea los números, si sea milésimas, centésimas, pequeñas cantidades, y cuando ejecute el algoritmo, la respuesta no se modifica demasiado, ese sistema se dice que está bien condicionado. Porque pequeñas modificaciones que usted hizo, inevitablemente, o usted lo hizo intencionalmente, pequeñas modificaciones en los elementos de la matriz de coeficientes o de los términos independientes, no te modificó sustancialmente la respuesta. Pero si su sistema de ecuaciones lineales tiene la condición de que pequeñas modificaciones en alguno de los coeficientes de A o los elementos de B hacen que la respuesta se modifique drásticamente, entonces se dice que este sistema de ecuaciones lineales está mal condicionado. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿De quien la escribe? No, esa es una condición de naturaleza, es genético, es del sistema. Entonces hay que tratarlo con cuidado. Es como decir, si por ahí hay una niña, yo me acuerdo, una niña que se llama Lina Ara Estrada, tuviese esta condición de que si usted va allá donde está ella sentada y va con un palo de escoba y le puya la costilla, y ella ni se inmuta de eso y dice, ay no, eso no le hace efecto a ella. Bueno, esa es una niña que es imperturbable, no le hace efecto eso. Pero si vas, por ejemplo, allá donde Ana Julia, me parece que llama la morenita, y va y le puya la costilla a Ana Julia Bravo, le puya la costilla y ella violentamente saca el brazo, quiere decir que es que Julia tiene una condición especial y es su naturaleza de reaccionar violentamente a esa pequeña perturbación. Y estaba sentada en la banca de la universidad pensando en métodos numéricos y vino alguien y le puyó la costilla y sacó el brazo violentamente. Esa es una persona entonces que tiene que una condición de mal condicionamiento en relación con esa actuación. Pero va donde la otra niña dice, mire, eso parece que el mundo no es con ella. Imperturbable, se cae el mundo y ella no le presta atención a nada. Ella es una persona que tiene esa condición. Bueno, imagínense entonces que este sistema de ecuaciones que aparece aquí, puede ser Julia, aquí ve, Ana Julia Bravo. Ella es esto. Tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ella en su naturaleza es así como está escrita. Y en la tercera ecuación tiene 4.1 x1 más 5 x2 más 3 x 3.0 x3 igual a 274. Esta supone que fueran las notas finales de ella. Pero ella dice, mire, esta soy yo en métodos numéricos. Punto. Este soy yo. Entonces, si usted resuelve esto usando el comando backslash, encuentra que la solución, solución columnar sería x1 vale 40, x2 vale 10 y x3 vale 20. Bien. Pero resulta que el profesor Mongua, como le tiene un cariñito especial, vino y dijo lo siguiente:
Bueno, la verdad que Julia es una persona buena gente y yo la verdad le reconozco el esfuerzo, no como esa niña ya de los pollos árabes. Y entonces le voy a colocar aquí un 4.2 en el examen y no 4.1. Y vengo y resuelvo esto usando el comando backlash y fíjate que no ha cambiado el término B de los términos independientes. Y encuentro ahora que x1 vale 20, x sub 2 vale 3 y x sub 3 vale 10. 20, 31 y 10. Y fíjense que lo único que hicimos fue cambiar, modificar en una décima este coeficiente, los demás quedaron intactos. Entonces uno podría decir, caramba, pero es que esa Julia es bastante quisquillosa. Miren lo que sucedió. Una sola cosita de esta y mire todo lo que generó este cambio tan drástico. Entonces se dice en términos de álgebra lineal que este sistema de ecuaciones lineales es mal condicionado y que no se le puede aplicar directamente el backlash así, porque si usted o la computadora modificó internamente estos numeritos, entonces en vez de encontrar 40, 10 y 20, va a encontrar 20, 31 y 10, que son muy diferentes. Entonces, ¿cómo se hace para saber de antemano con quién estoy lidiando? Bueno, muy sencillo. Vaya allá donde Julia, con un palo de escoba y le puya la costilla. Si ella saca el brazo, pero no lo hace de una manera muy lenta, quiere decir que ella es tolerable a pequeñas modificaciones. Pero si tú vas allá donde la niña esa de los pollos árabes y la purga con un palo de escoba y saca la mano violentamente, esa persona está mal condicionada. Entonces hay que tener cuidado cuando vas a resolver eso. ¿Y cuál es el palo de escoba aquí? El palo de escoba que usted usa para averiguar el comportamiento de esas niñas es hacer esto. Ya, muchachos. Usted simplemente va a usar esto. Con esto se previene a que les dé un mal golpe o a que cuando vayas a hacer el examen te equivoques. Pregunto, ¿están observando aquí donde dice 1, 3, número de condición de una matriz? Sí, profe. Bien. Este es el palo de escoba, por decirle algo para que no sea tan abstracto esto. El palo de escoba con que usted le va a apoyar la costilla a esas niñas se llama número de condición. ¿De quién? De la matriz. ¿Y quién es la matriz? Julia, Polina. Estas son ellas. Entonces, sin ir a tocarlas allá, yo puedo saber de antemano la reacción de esas personas. Las conozco. ¿Cómo? Haga lo siguiente. Calcúlele a la matriz A una operación que se denota con doble barrita y esto se llama norma de una matriz. Y esa norma de una matriz la multiplica por la norma de la inversa de A. ¿Sí ves por qué es importante tener que A tenga inversas? Porque puedes calcular el número de condición. Si eso no tiene inversa no podría hacer esto. Entre otras cosas. Entonces vean, usted va y calcula este número y calcula este número. La norma de una matriz genera un número, no genera una matriz. Y cuando multiplique esos dos números, si esos dos números dan mucho mayor que uno, esa persona es quisquillosa. Si eso es un número cercano a 1, esa persona es inmutable, mi amigo. No le hace efecto nada. Bien. Pero hay un pequeño detalle. Que esto de la norma matricial es extraño para ustedes. Bueno, ni tan extraño. Mire usted. Usted se acuerda del valor absoluto de un número real. Bueno, usted sí se acuerda de eso. Valor absoluto de un número real es igual al mismo número si el número es mayor o igual que 0. O es igual a menos el número si A es menor que 0. Pero el hecho es que hay una forma de calcular el valor absoluto. ¿Y qué me da el valor absoluto? El módulo o el tamaño del número respecto al 0. La distancia que él tiene. Es una noción de distancia. Allá sobre la recta de los números reales. Cuando usted vio vectores en R2 y en R3, allá le hablaron de la longitud del vector. Y le decían también que si no quería hablar de la longitud del vector, hablaba de la norma del vector. Norma del vector es sinónimo de longitud del vector.
Y le dijeron cómo se calculaba la longitud de un vector que se representa con una flechita. Norma del vector o longitud del vector. Le dijeron cómo se hacía eso. Y eso se hace con algo que se llama el producto punto, producto interior en el álgebra lineal. Uno hace eso. Entonces, la norma de un vector o longitud de un vector es la raíz cuadrada del producto interior de él por él mismo. Es raíz cuadrada de v por v, pero puntico, producto interior allá entre vectores. ¿Listo? Lo que quiero decir con esto, muchachos, es que eso de la norma del vector, del valor absoluto, eso tiene el mismo sentido, la misma pretensión, calcular la longitud de un objeto matemático. O sea, eso no es extraño, porque usted lo ha manipulado. Ha manipulado el valor absoluto, ha manipulado la longitud de un vector a través del producto punto. Lo ha hecho, si no, lo lee y se acuerda que sí lo vio. Entonces, por extensión, por generalización, le ha enseñado a uno lo siguiente. Bueno, si las matrices se pueden visualizar como conformadas por vectores columna o vectores fila, pues ellas también tienen derecho a tener un tamaño o una magnitud. Ese tamaño de las matrices se llama la norma matricial. La norma matricial. Entonces, digamos así, el número de condición o el grado de sensibilidad a las perturbaciones en los coeficientes de A o de B, de cualquier matriz, es igual a la norma de la matriz multiplicado por la norma de su inversa, entendiéndose por norma un número que me dice el tamaño numérico de la matriz A y el tamaño numérico de la matriz inversa. Si este producto, estos dos números, le da mucho mayor que 1, esta matriz A es delicada. No tolera demasiados errores de redondeo, pero si esto es cercano al 1, sí los tolera. Y eso significaría que si esta matriz A viene en un sistema de ecuaciones lineales, quiere decir que el sistema de ecuaciones lineales se puede resolver por eliminación gaussiana y el error es pequeño. Pero si el número de condiciones es grande y lo vas a usar a resolver con un algoritmo como el de eliminación gaussiana, lo más seguro es que la respuesta que obtenga no sirva. No es la respuesta. Bien, ahora la pregunta es, ¿y cómo calcula usted la norma de A y la norma de la inversa? Pues tienes que tener a A y tienes que tener la inversa. Mire, la norma de A, esto, doble barra que encierra la A, realmente se debe escribir como norma con este 8 acostado. Esto se lee norma infinito. ¿Por qué? Porque una matriz tiene más de una norma. Tiene norma 1, norma 2, norma infinito, norma de submatriz, tiene norma de Frobenius, tiene muchas normas, dependiendo de lo que usted necesite. Las matrices no tienen una única norma como lo tienen los vectores, tienen más de una norma. Pero para el número de condición solamente tiene la norma infinito. ¿Qué quiere decir? Pero y chicos, ¿qué es esto de la norma infinito? La norma infinito es algo como esto, muchachos, muy sencillo. Vean. Todo esto, a pesar de que sean unos símbolos extraños para ustedes, para Ana Julia, esto es extraño. Verá que eso simplemente es un nombre. Voy a hacer una pregunta fuera del álgebra lineal. Sarit Turizo, ya curiosamente está aquí. Yo les pregunto una cosa. A todos. Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si usted vive en una ciudad donde los nombres de las personas son Carlos, Julio, María, Ana, Julia, Juana, Pedro, los nombres clásicos que hasta aparecen en la Biblia? Bien, y casi la mayoría de personas tienen esos nombres. Y un día cualquiera alguien se aparece a vivir en ese pueblo y se llama así, Sarit Seca. Pues lo que vamos a decir nosotros es que cuando le preguntemos el nombre a esa persona y ella nos diga ese nombre, nosotros le vamos a repíteme el nombre, yo no entendí, porque eso no es común. No es común, pero es un nombre, así es sencillo, es un nombre. ¿Con qué etiquetaron a esa persona? Decir que es raro, yo nunca había escuchado ese nombre, jamás, porque no es común ahí. Entonces, cuando se les habla aquí a ustedes de norma infinito, es algo similar, muchachos, es similar. ¿Qué está pasando?
que nosotros estamos acostumbrados a hablar del valor absoluto de un número real, de la longitud de un vector a través de su norma, y nunca nos preguntamos si las matrices como objeto matemático tienen asociado algo como el valor absoluto, dado que ellas están hechas de filas y esas filas son vectores, filas o están hechas por columnas, vectores, columnas. Entonces, ¿será que las matrices también tienen algo similar al valor absoluto o a la longitud del vector? Pues sí, y eso se llama la norma matricial y se expresa a través de un número real positivo. Si la matriz no es cero, tiene eso. Entonces, muchachos, la pregunta siguiente, bueno, listo, sí, aceptamos que las matrices tienen algo que se llama norma y mide su tamaño comparativo. Pero ¿y cómo se calcula esa norma? Hay varias normas. Las que usan los métodos numéricos para mirar la sensibilidad a la perturbación en las respuestas de un sistema de ecuaciones lineales sobre la matriz de coeficientes o la matriz de términos independientes es la norma infinito. Entonces vamos a buscar la norma infinito. ¿Está observando el documento guía, muchachos? No, profe. No. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí sale. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, norma infinito. Esta, la que se necesita el número de condición, se calcula así, vean. Usted va y toma la matriz y se pone a mirar, muchachos. Fíjate lo siguiente, que dice J, sumatoria J desde 1 hasta N. Si J está variando y la I es fija, significa que usted se mueve renglón por renglón. Vaya en la matriz 3x3, 4x4, 20x20, lo que sea. Y se pone a mirar fila por fila. ¿Cuál de las 20 filas, si eso tiene 20 filas, la suma de los valores absolutos de los A sub i J de los términos es la más grande? Bueno, diciendo, la máxima suma de los elementos de una fila en valor absoluto, eso define la norma infinito de A. Eso es así de simple. Entonces vámonos al Scilab y nosotros vamos a hacer eso allá a mano. Porque hay que aprenderlo a hacer, muchachos. ¿Y para qué? Bueno, para saber con qué sistema de ecuación lineal me estoy metiendo. Bueno, muchachos, entonces supongo que esta matriz, voy a buscar la matriz A que tenía guardada por aquí. Esta. La matriz A. Y dice aquí, la matriz A tiene en la primera fila los elementos 1, 2, 3, en la segunda fila 5, 4, 3, y en la tercera menos 1, 2, 1. Menos 1, 2, 1. Yo quiero la norma infinito de esta matriz. ¿Y qué dice la definición allá? Que la norma infinito, las dos barritas, ¿de acuerdo? Las dos barritas con la A metida aquí y con el 8 acostado, es el símbolo para representar sí, señor, ¿qué le pasó? Cuenta. Bueno, pues va bien bastante, ya bastante chato. Entonces, muchachos, esa norma con el ochito acostado ese ahí, acostado ese ochito, pero acostado. Eso. Dice la definición que usted vaya fila por fila. Dice, y vale 1, me voy a parar aquí. Y sumo todo esto. Valor absoluto de 1, valor absoluto de 2, valor absoluto de 3. Esto me daría 6. Me voy ahora a esta otra. Cambio la fila. 2. 5 más 4 más 3. Hombre, mire, esto me da 12. Esto es más grande que el anterior. Ahora, valor absoluto de menos 1 es 1. 1 más 2 más 1, esto da 4. Entonces, como la fila que tiene el mayor valor de sus términos en valor absoluto es la 2, entonces se dice que la norma infinito de A, la norma infinito, las barritas estas que están aquí, en infinito vale, en este caso, igual a ¿cuánto? A 12. Esto ya aparece aquí. ¿Qué corresponde a esto? Eso se hace así. Bueno, esa es la norma infinito de A. Pero para calcular el número de condiciones necesito la norma infinito de A y de la inversa. Miércoles, espérate un momentico. Entonces me tengo que buscar ahora
La inversa de A, bueno, aquí vamos a ver si A es invertible. Si esto tiene inversa, pues debe haber una inversa. Bueno, aquí está la inversa. Hay que hacer ahora, muchachos, sumar esto en valor absoluto a ver cuál es más grande. Bueno, mire, el valor absoluto de esto más esto en valor absoluto, indudablemente que esto es más pequeño que este que está aquí abajo. O sea, esta fila 3, cuando sume los elementos, se va a ganar a la primera. Pero si miro ahora la segunda, esta y esta se ganan tanto a la primera como a la segunda. Entonces, si sumas en valor absoluto este número más este número más este número, esa es la norma de la inversa. Diríamos así. Diríamos esto, muchachos. Barrita, barrita. Inversa de A. Barrita, barrita. Esto simplemente es escritura, muchachos. Esto no es ejecutable. Voy a ponerle algo aquí, una prevención. Aquí le voy a poner esto para decir que eso no se ejecuta. ¿Cómo se tiene esto? Bueno, tienes que hacer nada menos que esto. Barrita. Menos 0.33. Más. Barrita. 0.166. Barrita. Más. Tendría este. Barrita 0.5 barrita. Y cuando haga esa suma, el número que tenga se llama la norma infinita de la inversa de A. Y teniendo la norma infinita de la inversa de A y la norma infinita de A, la multiplica y es el número de condición. Y le dijeron, si eso es cercano a 1, el sistema de ecuaciones lineales asociado a estas matrices de coeficientes es altamente estable, no es tan problemático. Bueno, entonces vamos a ver. La pregunta es, calculemos el número de condición de A haciendo uso de la definición. Bueno, entonces díganme aquí. Vamos a escribir así. Vamos a escribir así. Norma infinito inventado, ¿no? Aquí ve. Vea, vamos, esto es un nombre. Le hago igual a quién? A la suma más grande que se encuentre aquí. La suma más grande fue 12, aquí ven, 12. Y la guardo ahí. Está guardada. Mira, pero es que tengo que hacer ahora la norma de la inversa y yo sé que está en la segunda fila. Entonces digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta suma. Norma infinito, ¿de quién? De la inversa de A. Es igual. Tengo que sumar, muchachos. Aquí os voy a sumar. Este señor que está aquí, me lo cojo, capturo y lo pongo aquí, pero tengo que escribirlo en valor absoluto, ¿se acuerdan? Porque él es negativo. Más le tienes que sumar este numerito que aparece aquí. No necesita el valor absoluto porque él es positivo. No necesito, se lo sumo ahí. Más este numerito que es 0,5. No hay problema, 0.5. Y ya digo esto. ¿Cuánto me dio la norma infinito de A? 1. ¿Cuánto me dio la norma infinita de A? 12. Y te digo, entonces el número de condición. El número de condición de esa matriz A es igual, condición de la matriz A es igual a la norma infinito de A, que es 12, por la norma infinita de la inversa, que es 1. ¿Eso dio cuánto? 12. Fue a 12. Un error aquí de escritura. Profe, no hay que quitar los paréntesis porque es un nombre, ¿no? Ajá. ¿Dónde A? Entonces, como dio 12, que es mayorcito que 1, quiere decir que ese sistema de ecuaciones lineales que estamos lidiando, si llegamos a cambiarle los coeficientes intencionalmente, ya la respuesta no se va a parecer mucho. Porque fíjate que eso dio 12. Pero lo importante ahora, muchachos, es entender cómo se calcula la norma de una matriz, la norma infinito de una matriz y su inversa. Y cómo se usan esas normas para valorar el grado de perturbación que puede sufrir un sistema de ecuaciones lineales en los coeficientes de la matriz de coeficientes o en la matriz de términos independientes. Eso es lo que hasta ahora, ya saben cómo se hace. Ahora, pero es que ponerse a hacer esas sumas ahí si la matriz tiene 100 filas por 100 columnas incómodo. Entonces,
Scilab tiene un comando, una función que hace eso por nosotros. Hay que buscarla, bueno, busquémosla. Voy a escribir help de ayuda, mira, help, ayuda. Entonces le voy a decir que me hable de las normas. Estas normas, norma. Te digo ahí. Bueno, entonces, yo no, usted observa lo que se desplegó ahora. Ah, muchachos. No, profe. No lo vi, no lo ves. Bueno, entonces le voy a mostrar ahora qué se desplegó. Eliminé la consola y voy a comportar la página que salió en lo que se habilitó del Scilab, la ayuda. María Contreras, que está ahí mirando un celular, mire lo que pasa ahora. Señorita María Contreras, surgió esto cuando invoqué ayuda, help, salió esto. Entonces, muchachos, aquí me explican cómo se puede ejecutar el comando nor de normas vectoriales y normas matriciales. Dicen, bueno, pero yo lo que quiero es la norma que infinito. Esta. ¿Cómo se escribe aquí? ¿Cómo se invoca? Si yo voy mirando por aquí, aquí normalmente le ponen a uno ejemplos. Dice, por ejemplo, mire, aquí dice, no, si A es la matriz que tiene como elementos 1, 2, 3, la norma 1 se calcula así y la norma infinito se escribe así, nor paréntesis A, coma, comillas, infinito. Esto, se usa esto. Para no hacer eso a mano. Listo, entonces como ya yo averigüé eso, ¿dónde? En la librería de Scilab con el prefijo help. Con eso pude averiguar y escribir el nombre del comando que yo quiero averiguar. Nor A, coma, infinito. Vamos a ver entonces qué pasa. Entonces me devuelvo, paro aquí y me pongo aquí. Pongo aquí y hago esto. Entonces, ya sé cómo se hace. Entonces, en vez de hacer esto a mano como lo estaba haciendo, entonces en realidad, mira, yo sé quién es A. Listo, voy a borrar todo esto. A, yo sé quién es esta persona. Mira, aquí está. Yo quiero la norma de A y la norma de la inversa. Entonces, antes de eso voy a calcular la inversa. La inversa vamos a llamarla aquí B. E igual a inversa de A. Ya, aquí está. Pero quiero la norma de A y la norma de B, que es la inversa de A. Entonces, ¿cómo dijeron? Escriba esto. Nor de A, coma, comillas, infinito, porque esa es la norma que usted quiere. Listo. Eso es lo que dice que hagas allá. Con eso te evitas andar buscando en cuál fila es y ponerte a sumar eso. Porque imagínate que eso tuviera 100, ¿cómo se llama eso? 100 renglones con 100 columnas. No, eso no. Entonces, ¿cuánto te da aquí? La norma 12, la de A. Pero ahora tienes que buscarte la norma de la inversa. Pues si digo aquí, escribo aquí B, porque esa es la inversa, tú la llamas ahora B. O le puedes escribir como quieras. ¿Cuánto me dio? 1. Perfecto, ya eso lo habíamos hecho. Pero yo no quiero eso, yo quiero el número de condición. Te digo, el número de condición de la matriz A es igual ¿a quién? ¿A quién, muchachos? ¿Te acuerdas? A la norma 12 por, por 1. infinita por la norma de B. Infinita. Por, correcto, la norma de B y fin de la película. Y si esto me da cercano a 1, estoy bien. Y si me da mucho, mucho mayor que 1, no estoy bien. ¿Cuánto te dio aquí? Oye, ¿qué pasó aquí? Norma de A. Pero que no colocó el infinito, de pronto eso afecte, ¿no? Perdón. O sea, no colocó coma infinito, o sea, como lo escribió arriba, no lo escribió acá abajo. Mira, Gana, espérate. Ah, ya, pero escribió otra, esta es otra norma, esta es la norma 1. Correcto, tienes toda la razón. Estoy usando otra norma. Fíjate, eso es bueno para que sepas que hay varias normas matriciales. Aquí escribo, niña, ¿qué escribo aquí? Infinito. Infinito. Y acá, Igualmente, pues. infinito.
Fuera, ahora sí. ¿Listo? Como esto es mayor que peligroso. Veamos a ver si es cierto. Pero estamos advertidos, ¿no? Estamos advertidos. Vamos a buscarlo. Vamos a llamar a... ¿Dónde está por aquí? Es la matriz. Esta es la matriz de coeficientes. Y vamos a llamar a B, que es la matriz de términos. Aquí está. Le vamos a hacer este chiste. Escribamos la matriz A, pero perturbada. Escribamos así. A es igual, como esta gracia, escribimos 1, 2 y 3. Pero nosotros, como le tenemos un cariñito a Julia, no escribimos 5. Le vamos a robar una nota. Entonces le ponemos aquí 4.9. Y era 5. 4, 3. Escribí mal. Bien, ¿en dónde? 4.9. 4 y 3, punto y coma. Menos 1, 2 y 1. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo único que he modificado? La matriz A. La B no la he modificado. Listo, listo. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Resolver ese sistema de ecuaciones lineales, pero hay una pequeña perturbación aquí, miren, muchachos. Ahí está. Como... Profe, disculpe, pero ya tengo clase ahora. Bueno, ya 30 segundos. Entonces digo ahora, X es igual al nuevo A perturbado, va que es la B. Me dio esto. Fíjate que estas soluciones ya no se parecen a las que tenía el sistema original. Y eso estaba advertido, porque era un sistema de ecuaciones lineales que tiene un número de condición grande, que es 12. Bueno, mire, supone que venga y haga este chiste, no modifique el 5 por 4.9, no haga eso, no modifique eso, aquí sigue el 5. Y vaya y haga la graciecita esa en el B. Busca la B, ¿dónde está la B? La matriz B, que es igual, acuérdense, a 1, punto y coma 2, punto y coma 3, pero usted viene y colocará 3.1, porque quieren ayudar a Julia ahí en las notas. Listo. Y va a resolver el sistema otra vez. A, B y A, C. Pero fíjense ustedes que por modificar aquí en una décima, el sistema tiene menos 0.525, 1.55 y aquí 1.49 y aquí cambia, lo altera. ¿Sí ves? Entonces, perturbaciones que hagas tú en los términos de B o en los términos de los elementos de A, si la matriz tiene un número de condición bastante alejado del 1, las respuestas también sufrirán. Entonces, muchachos, saber de antemano el número de condición de una matriz a través de esos comandos es importantísimo, porque me está advirtiendo el nivel de sensibilidad de la matriz de coeficiente y la matriz de término independiente y sus implicaciones en la respuesta. He dicho eso y no digo más. Bueno, jovencitos, gracias. Nosotros nos vemos cuando, mañana. Señores, nosotros nos vemos mañana. Sí, profe. Sí, mañana. Entonces mañana tendrá la posibilidad de María, aquí está María Alejandra Martínez Flores. Mira, María. Sí, profe. Ya ha terminado por hoy. Entonces, mira, por favor, organicen sus ideas y mañana se presentan y hagan ese parcial de la mejor manera. Y salen de eso. Ya. Guíense por el parcial que les envié. Guíense por eso. No les voy a poner el mismo, pero bastante parecido. Bueno, jóvenes, entonces hasta mañana y muchas gracias. Que este profesor tiene que ir a preparar sus alimentos. Ok, profe, gracias. Le vaya bien.